Saludos alumnos del Colegio Orión. Tengan ustedes un grato saludo del profesor Percy Rojas. En esta ocasión vamos a hablar de hidrocarburos insaturados 2 alqueninos. Alqueninos presentan enlaces múltiples dentro de su estructura, como lo son enlaces dobles, enlaces triples o ambas. La fórmula universal, como tú puedes ver a continuación, depende del número de carbonos, ya en N. El número de hidrógeno está determinado dependiendo de la cantidad del número de carbonos, dependiendo del número de enlaces dobles y dependiendo del número de enlaces triples, como tú puedes observar. Solamente reemplazar. Ahora, la leyenda está en la parte de abajo. N representa el número de carbonos, D el número de enlaces dobles y T el número de enlaces triples, para saber su fórmula global. Ejemplo. Determine la fórmula global de los siguientes compuestos. Dice 4-etil, 2,5 dimetil, 1,3,5 heptatrieno. Ahora, como es un etil, obviamente va a tener dos carbonos, por eso en la parte de abajo le he colocado el número 2. El dimetil, el metil tiene un solo carbono, pero como son dos, porque tiene el prefijo di, entonces va a tener dos carbonos, 2 por 1. Luego dice heptatrieno. El hepta, ¿cuántos carbonos son? 7. Trieno, hablando de tres enlaces triples. No, disculpen, enlaces dobles. Eno. Ino es enlace triple, enlace doble es eno. Luego reemplazamos en la fórmula, número de carbonos n. En total, ¿cuántos va a tener? Sumamos 7 más 2 y más 2 serían 11. Reemplazamos en la fórmula 2 por 11 más 2 menos 2. Enlaces dobles hay 3, lo colocamos ahí. Enlaces triples no hay, 0. Sumamos y restamos, al final tendremos que la fórmula global sería 11 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Para el siguiente ejemplo, 3-propil 1,4 hexadiino. Propil tiene 3 átomos de carbono. Hexa habla de 6 carbonos. Y diino habla de 2 enlaces triples. Reemplazamos en la fórmula que nos han dado, ¿no? 9 átomos de carbono, de hidrógenos en N9, enlaces dobles 0, enlaces triples 2. Tendríamos que la fórmula global de ese compuesto sería 9 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Polienos son hidrocarburos con dos o más enlaces dobles, puede ser conjugados. También se le conoce como polialquenos. A ver, en los tres ejemplos que tú ves en tu pantalla, en la parte derecha, puedes observar que hay tres tipos de polienos. Unos son los aislados, los alenos y los conjugados. ¿En qué se diferencia? El aislado, tú puedes observar que en ambas puntas, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Tiene un enlace doble. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes empezar a enumerar tanto del lado izquierdo como del lado derecho es igual. Yo le he elegido enumerar a partir del lado izquierdo, pero el lado derecho igual, no hay ningún problema, te va a dar lo mismo. En el segundo caso, en el aleno te dice, a ver, tenemos ahí 4 enlaces dobles, ya de igual manera puedes enumerar de la izquierda a derecha. Ya, pero ¿cuál es la característica de este hidrocarburo? La característica es que todos sus enlaces de carbono-carbono son enlaces dobles, por eso se le conoce como aleno. Ahora, el conjugado. El conjugado es aquel que tiene simplemente dos enlaces dobles, ¿ya? Por uno de enlace simple, ¿ya? Su nomenclatura o su enumeración, al igual que los otros casos, puede empezar de izquierda a derecha. Polinos. A ver, son hidrocarburos que presentan dos o más enlaces triples. También se le conoce como poliacetilenos. A ver, en los dos ejemplos que tú ves al lado derecho, vemos ahí que en los enlaces triples están en diferentes carbonos. Ahora, aquí vamos a empezar a enumerar del lado derecho. ¿Por qué no del lado izquierdo? Porque es a partir de la punta del lado derecho que el enlace triple está más cerca. En cambio, del lado izquierdo, el enlace triple está todavía en el carbono número 2. Entonces tendríamos que enumerar a partir del lado derecho porque empieza desde el carbono más cercano, ¿no? El siguiente ejemplo. Tenemos ahí otro ejemplo, de igual manera, para empezar a enumerar y poder colocarle su nombre. Hemos empezado del lado derecho porque el enlace triple empieza a partir de esa punta y no del otro extremo.
Alqueninos son hidrocarburos que presentan enlaces dobles y triples a la vez. A ver, tenemos ahí 4 ejemplos acerca de estos alqueninos. Como puedes observar en el primer ejemplo, que está en el cuadrado anaranjado, en la numeración, obviamente he empezado del lado derecho, ya, dado que el enlace triple está cercano a esa punta. Ya, se empezó a enumerar y luego se ha colocado el nombre que le corresponde. 5 hepten, 1 ino. Tenemos dos tipos de nomenclatura, dos tipos de nombre. Uno es la tradicional y la otra es la JPEG de 1993. Ahora, dependiéndose del caso, en el cuaderno, en la práctica, en tarea para la casa, vas a fijarte qué nomenclatura se está usando y esa la vas a colocar. ¿Ya? La única diferencia es que entre ambas es la posición de los números, como te puedes fijar. Empieza por 5 hepten porque en el carbono 5 se encuentra el enlace doble y en el carbono 1 está el enlace triple. Y la otra nomenclatura empieza por la cantidad de número de carbonos que tiene total, luego ubicamos en el carbono 5 el enlace doble en y finalmente en carbono 1 ino. El siguiente ejemplo, tenemos ahí en el cuadro celeste, ¿ya? Que la numeración la hemos empezado por el extremo izquierdo y no por el derecho. ¿Por qué? ¿Quién tiene prioridad en este caso? La prioridad lo tiene el enlace doble antes que el enlace triple, si es que se encuentran en el primer carbono de los extremos. Fíjate en el cuadro anaranjado que el carbono doble se encontraba todavía después en el carbono 2. Si se hubiese encontrado en el carbono 1, es en el carbono más cerca de una de las puntas, se hubiera empezado a enumerar a partir de ahí. Pero como no se encontraba ahí, se ha empezado por el lado derecho. Ahora, en el caso que estamos tratando ahorita del cuadrado celeste, ya hemos empezado a enumerar a partir de enlace doble por el extremo izquierdo. Su nombre sería 1 exen 5 ino, o en JPEG de 1993, exen 1 en 5 ino. El siguiente ejemplo, el cuadrado azul. Hemos empezado a enumerar de la punta del lado izquierdo porque ahí es donde empieza el enlace doble, de la otra punta no hay. Ya, y su nombre sería 2 hepten 4 ino. En JPEG serían hept2 en 4 ino. Y por último tenemos el ejemplo del cuadrado verde, que es el más grande. Aquí tenemos ya con un radical, que es un metil, que está en el carbono número 3. He empezado a enumerar a partir del carbono, a partir del enlace triple, porque ya la prioridad cambia. Ahora la prioridad, la punta que tenga el radical más cercano, a partir de ahí se inicia. Ya no tiene que ver mucho con los enlaces dobles o triples. Entonces tengo que empezar a enumerar por el lado derecho. Empezó 1, 2, 3, sucesivamente. Carbono 3 se encuentra el metil, sería 3 metil, 6 hepten, 1 ino, o en JPEG de 1993 sería 3 metil 6 en 1 ino. Polímeros son macromoléculas que se forman a partir de monómeros, quiere decir compuestos más pequeños y que cuando se juntan componen una macromolécula. Presentes en juguetes, discos compactos, botellas, plásticos, parte de cartelería, etc. Bueno, casi todo lo que usamos está compuesto de polímeros o hechos de plástico. Como tú vas a observar eso en la figura, son figuras de Lego, las cuales están hechas de plástico, así como muchas de las cosas que nosotros utilizamos. Tipos de polímeros. Se dividen en dos grupos, en naturales y sintéticos. En naturales tenemos las proteínas, ácidos nucleicos, celulosa, almidón y hule, caucho natural, es un árbol. En los sintéticos tenemos polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, cloruro de polietileno, teflón, poliacorilonitrilo, etc. Hay otros más que en el libro figura, que son y tienen también diferentes tipos de funciones y donde las podemos encontrar. A ver, practicando en clase. He desarrollado algunos ejercicios que he considerado tipo de ejemplo para que tú puedas desarrollar en tu libro el resto. A ver, dice ahí, nombra la siguiente estructura orgánica. Tenemos en el cuadro verde, fíjense ahí, he empezado a enumerar a partir de la ramificación que tengan los enlaces dobles. Ya, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque ahí se encuentran los enlaces dobles. Para el lado derecho no los he enumerado porque hay enlaces simples. Y la ramificación o la ley, la teoría dice que tiene que estar en la ramificación principal y cosa los enlaces dobles o triples. Muy bien. Entonces tendríamos que en carbono 3 habría un radical de 3 átomos de carbono llamado propil. Entonces su nombre sería 3-propil 1,4 hexadieno. ¿Por qué hexadieno?
¿Por qué 1,4? Pues en carbono 1 hacia el carbono 2 empieza el enlace doble, y en carbono 4 hacia el carbono 5 empieza el otro enlace doble. Hexa porque tiene 6 átomos de carbono y di porque son 2. Ese es su nombre. Luego tenemos en el cuadrito naranja, tenemos ahí una estructura semidesarrollada, ¿no? Al momento de desarrollarla, le he colocado en la parte de abajo en forma de C, ya no le he colocado las H's. C, enlace doble, C, enlace simple, C, enlace simple, enlace simple C, enlace simple C y finalmente enlace doble C. ¿Cuál sería su nombre? 1,6 heptadieno, porque en el carbono 1 y en el carbono 6 empiezan enlaces. La numeración es igual, si hubiera sido izquierda o derecha, porque no cambia el nombre. Y por último tenemos el ejemplo en el cuadrito celeste. Ya empezó la numeración a partir de la ramificación que tengan los enlaces triples. Pero ¿por dónde empezó a enumerar? ¿Por qué no de arriba o hacia abajo? Porque la teoría dice que empieza a enumerar a partir del radical más cercano al enlace triple que lo contiene. En este caso es hacia abajo. En carbono 3 tenemos un metil, sería su nombre 3-metil 1,6 heptadiino. Enlace triple, su nomenclatura es ino. A ver, tenemos ahí en el cuadrito verde. Habíamos dicho en una ocasión que cada punta o cada esquina de esta estructura geométrica representa un átomo de carbono. Nuevamente ubicamos la estructura que tenga la mayor cantidad de carbonos y que contenga también los enlaces dobles o triples. ¿Quién quedaría fuera? En el carbono 4 tenemos un metil, uno está fuera, entonces su nombre sería 4-metil 5-octen 6-ino. Empezó enumerado del lado derecho, obviamente. ¿Por qué? Porque el enlace triple está más cerca de esta punta que de la otra punta en el carbono 8. En el siguiente ejemplo, cuadro celeste, fíjense ahí, he empezado a enumerar a partir del lado izquierdo porque es el más cercano hacia la punta. El enlace doble en el otro extremo está muy lejos. Entonces empiezo a enumerar a partir de ahí y tenemos dos radicales en el carbono 4 y 5. Entonces su nomenclatura sería 4,5 dimetil, 7 de CEN, 2 ino. Porque en el carbono 7 está el enlace doble y en el carbono 2 está el enlace triple. Tenemos ahí preguntas de verdadero o falso. Señale verdadero o falso según corresponda. Ya tenemos ahí una estructura con enlaces dobles y triples. Ya su nombre sería 4-metil, 3-propil, 1-hexen, 5-ino. ¿Cierto? Si empezamos a enumerar, nos vamos a fijar que la numeración tiene que contener los enlaces dobles y triples. Entonces va a ser una línea recta, ¿no? Va a empezar a partir del lado derecho porque tiene prioridad el enlace doble y el radical está más cerca de ahí. Entonces, de empezar a enumerar, tendríamos 4-metil, 3-propil, 1-hexen, 5-ino. Ahora, la primera proposición dice, ¿es un alqueno? Falso. Segunda proposición, su fórmula global es C10H18. Falso. Si tú aplicas la fórmula que ya hemos visto, vas a darte cuenta que no es correcto. Tercera proposición, su nombre es 4-metil, 3-propil, 1-hexen, 5-ino. Verdadero, es lo que habíamos hallado. Muy bien, alumnos, hemos terminado el final de la clase. Ahora queda con ustedes desarrollar la sección del libro practicando en clase y tarea para la casa. Dios les bendiga a todos. Nos vemos.